Bueno, vamos a continuar. Ya tenemos creada la base de datos Andrómeda. Os he explicado en el vídeo anterior cómo la construíamos, cómo la creábamos. Y bueno, pues aquí la tenemos, MariaDB, base de datos Andrómeda y la tabla que tiene denominada clientes con la estructura que os había pedido. Muy bien. Entonces vamos a aprender lo siguiente. ¿Qué es lo que podemos hacer para imaginar que en algún momento pues la perdemos esta base de datos o se nos estropea o tenemos alguna problemática de ese estilo, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es voy a simular pues que se avería, y lo que voy a hacer antes de ello, imaginar que yo quiero, ya tengo aquí una base de datos con información de clientes, hemos puesto distintos registros, ya sé que todavía no lo hemos hecho, lo haremos un poquito más adelante, pero vamos a imaginar que sí, que ya tenemos información guardada aquí. Una cosa que deberíamos de ir haciendo con una cierta periodicidad es ir creando una copia de esta base de datos, y la forma más adecuada de hacerlo será la que ahora os voy a explicar. Voy a salirme de aquí, del entorno de MariaDB MySQL, y para eso escribiremos la instrucción quit, que es salir, punto y coma, le damos al intro y fijaos que ya estoy fuera. Ya con esta instrucción hemos dejado de estar dentro de la consola de la base de datos de MariaDB. Veis que nos pone, incluso se despide de nosotros, bye, y ya nos vuelve a dejar en lo que es el prompt del sistema operativo. Volvemos a estar fuera. Entonces lo que vamos a aprender es a hacer una copia de la base de datos, y para ello pues se utiliza la siguiente instrucción. Esta instrucción la tenemos que ejecutar desde esta carpeta. Ya que si no estuviésemos aquí, deberíamos de haber hecho lo necesario pues para estar dentro de esta carpetita, haciendo aquello de cd, champ, luego cd, mysql, luego cd bin, para que podamos utilizar una instrucción, un comando, un programita que viene aquí, que nos va a permitir guardar una copia de la base de datos para salvaguardarla con los datos que pudiera tener. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente manera. Se utiliza el siguiente programita, que es MySQL dump. MySQL dump. A continuación ponemos -u, indicamos quién somos el usuario root en este momento. Ponemos -p y ahora a continuación ponemos el nombre de la base de datos de la cual queremos guardar una copia de seguridad. El nombre de la base de datos, en este caso, vamos a utilizar la que hemos creado en el ejercicio, que se llama Andrómeda. Pondríamos aquí su nombre. Y ahora haremos lo siguiente. Colocaremos el signo de mayor para que este programita, MySQL dump, cree una copia de seguridad de esta base de datos en un fichero que ahora le vamos a indicar nosotros el nombre que nosotros queramos. Yo lo voy a llamar, pues, andro, por ejemplo, .sql. Es importante que tenga la extensión .sql. Cuando ejecutemos esta instrucción, este programita pues se va a conectar a MySQL, va a buscar la base de datos que le estamos indicando aquí y va a extraer todo su contenido, la estructura de la base de datos, la tabla o tablas que tenga, los campos, sus contenidos, y si hubiesen registros también los guardaría y los guardará dentro de este fichero, al que nosotros le estamos dando este nombre. Le podríamos dar cualquier nombre. Le voy a dar al intro, me pide la password, como no tiene, le doy, ya está. Esto que ha ocurrido, que aquí no vemos nada, lo que ha hecho ha sido generar este ficherito andro.sql que tiene el contenido de la base de datos, la tabla y todo lo que pudiera haber dentro. Si ejecutamos la instrucción dir, por ejemplo, andro.sql y le damos al intro, veremos que la instrucción nos devuelve que sí, que existe el fichero. En esta línea podéis ver esta línea de aquí que estoy marcando,
podéis ver el fichero que hemos creado, que se ha creado desde aquí, que se ha creado, perdón, desde esta línea, ¿de acuerdo? Ya que tenemos el fichero andro.sql que contiene pues un duplicado de la base de datos Andrómeda y todo lo que pudiera contener dentro. Entonces, ¿esto para qué nos puede servir? Nos puede servir pues para tener salvaguardada esta base de datos con toda su información de resguardo, por si acaso, por ejemplo, esto está bien que lo sepamos hacer para que cuando hagamos algunas cositas más, pues no tengamos que reconstruir la base de datos y todo su contenido, sino que de vez en cuando iremos haciendo esto para ir guardando pues una copia de seguridad de lo que tengamos dentro de la base de datos. Eso lo haremos un poquito más adelante cuando metamos ahí pues unos cuantos registros, 12, 15, 20 registros y empecemos a hacer pues manipulaciones y luego borremos registros y nos quedemos sin los registros que hemos introducido y claro, si tenemos que volver a ponerlos otra vez es muy pesado. Pues entonces cuando ya tengamos un número de registros determinado podemos utilizar esta instrucción para guardar la base de datos con todo lo que tiene como copia de seguridad. Tenemos este ficherito y lo podemos volver a reponer de nuevo pues para seguir haciendo prácticas con el lenguaje SQL. ¿De acuerdo? Vale. Entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Yo ahora voy a volver a entrar dentro de MySQL. MySQL-u root-p, ¿vale? Le damos al intro, entramos. Muy bien. Ya volvemos a estar dentro de la base de datos. Fijaos que nos vuelve a poner aquí MariaDB, volvemos a estar dentro. Si hacemos la instrucción show databases, punto y coma, pues veremos que bueno, aquí sigue nuestra base de datos Andrómeda. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a borrarla. Vamos a borrarla para poder practicar cómo se puede luego recuperar después de haberla borrado. La voy a borrar a propósito. ¿Cómo se borra? Con la instrucción drop database y a continuación el nombre de la base de datos que quiero eliminar. Quiero eliminar esta base de datos para poder enseñaros luego cómo la podemos recuperar. Drop database Andrómeda, punto y coma, para finalizar la sentencia y le damos al intro. Nos dice query OK, ha ido todo bien, muy bien. Si ahora volvemos a ejecutar show databases para ver lo que nos queda, fijaos que ya no está. Ha desaparecido. Aquí la teníamos y con esta instrucción nos la acabamos de cargar. ¿De acuerdo? Ya solo tenemos pues las bases de datos que teníamos al principio y ni una más ni una menos. ¿De acuerdo? Vale, vamos ahora a aprender cómo la podemos restablecer. Porque claro, si no tendríamos que volver a hacer aquí la instrucción create database, los campos y luego, además, si tuviésemos registros que aún no los tenemos dentro, los tendríamos que volver a escribir, lo cual sería una locura. Bueno, pues vamos a salir de nuevo de la consola, quit, ya estamos fuera. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a recuperar la base de datos y la vamos a volver a colocar dentro del amparo de MySQL. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a volver a utilizar MySQL-u, el usuario root, ¿vale? La password. Muy bien. Y ahora a continuación, ¿qué tenemos que colocar? Lo que tenemos que colocar es el nombre de la base de datos, ¿vale? En la que queremos recuperar pues la copia de seguridad. Entonces vais a ver que voy a provocar un error para explicaros el detalle. Yo quiero que vuelva a recuperarse la base de datos Andrómeda y para eso utilizo el signo de menor y le digo que para darle de comer a MySQL y recuperar la base de datos Andrómeda, ¿verdad que hace un momentito hemos creado una copia de seguridad en este fichero? Un poquito más para arriba, este ficherito, andro.sql. Pues bien, este nombre de fichero, que es el que contiene la base de datos guardada como backup, es el que tenemos que colocar aquí. andro.sql. ¿Vale? Os explico esta estructura para que veáis. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos pidiéndole que se ponga en marcha MySQL, que utilice el usuario root,
password que pida, pero no tenemos password, así que lo ponemos pues porque es necesaria la sintaxis, pero nada más. Le pedimos que nos recupere la base de datos Andrómeda y que los datos los va a encontrar en la copia de seguridad que hemos hecho hace un ratito. Y esto viene a ser algo así como una flechita que indica que con estos datos vamos a recomponer esta base de datos. Entonces vamos a ver qué pasa si le damos al intro. Nos pide la password, muy bien, no hay password, le damos al intro de nuevo y mirad que tenemos. Error. Error. Dice base de datos desconocida, Andrómeda. ¿Qué significa eso? Significa que la base de datos Andrómeda la tenemos que crear antes de poder utilizar esta estructura para recuperar su contenido. Voy a explicarme mejor. Tenemos que crear el contenedor, ¿vale? Esa carcasa vacía a la que le llamamos Andrómeda, que es el contenedor dentro del cual luego nosotros hemos creado la tabla y podemos seguir añadiendo más tablas. Tenemos que crear el contenedor, la base de datos, vacía. Entonces no podemos ejecutar este comando hasta que tengamos esa base de datos, aunque sea vacía, sin ninguna tabla dentro creada. Así que tenemos que crear esto antes de poder ejecutar este comando, recuperar los datos que tengamos dentro de la base de datos, la única tabla que teníamos. Así que, de nuevo, vamos a tener que volver a entrar. MySQL, -u, root, -p. Le damos al intro, nos pide la password, le damos al intro y ya estamos dentro de nuevo. Entonces aquí vamos a volver a ver que con show databases vamos a ver que sigue sin existir. Entonces tenemos que crearla. Tenemos que hacer este paso. Create database Andrómeda. Punto y coma. Ya está creada la base de datos, pero es ese cascarón vacío, que ahora vamos a pedirle con el show databases que nos vuelva a enseñar. Ya está creada, pero está vacía, es un cascarón vacío. Si yo aquí le pidiese, por ejemplo, con esta instrucción, show tables. Show tables es para que me enseñe las bases de datos, perdón. Antes tendríamos que activarla. Primero hacer use Andrómeda. Quiero utilizar la base de datos Andrómeda, ¿vale? Ahora sí, MariaDB Andrómeda. Y ahora sí yo le digo, enséñame las tablas que tienes dentro. Show tables, punto y coma. Dice colección vacía, colección empty set, colección vacía, no hay nada, no hay ninguna tabla dentro. Entonces, hemos creado ahora la base de datos vacía. Ahora tenemos que, para proseguir con la recuperación de la base de datos y la tabla que contenía, hemos de salir. Quit y salimos. Bye. Y ahora volvemos a repetir otra vez esta instrucción que hace un momento os he explicado. Ahora sí que existe la cáscara vacía, la base de datos Andrómeda, y le vamos a dar de comer pues los datos que están almacenados dentro de este fichero. Vamos a volver a darle al intro, decimos que entramos. Entonces ahora vamos a comprobar, fijaos que en este caso aquí no me ha aparecido ningún error. Fijaos que a diferencia de lo que ha ocurrido un poquito antes, con esta misma línea, vamos a ir un poquito hacia arriba y lo vamos a ver aquí. Fijaos que antes hemos ejecutado esa misma instrucción y nos ha dado un error, que no encontraba la base de datos Andrómeda. Sin embargo, ahora, aquí abajo, pues sí que le hemos dado esa instrucción, le hemos dado el intro cuando nos ha pedido la password y no nos ha dado ningún error. Por lo cual, aparentemente ha funcionado la recuperación de los datos de la base de datos. Vamos a comprobarlo. Vamos a volver a entrar. MySQL-u root-p. Ya estamos otra vez dentro. Vamos a comprobar ahora si hacemos show databases. Show databases. Ver las bases de datos que hay dentro. Bueno, aquí está Andrómeda. Antes también estaba, pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a activarla. Use Andrómeda. ¿Vale? Y ahora vamos a volver a ejecutar show tables.
consultables, para ver si ahora tiene la base de datos, la tabla recuperada de antes. Fijaos, en este momento ahora sí que está recuperada. Aquí está clientes. Vamos a ver si ahora utilizamos la instrucción describe clientes para que nos enseñe la estructura de la tabla que creamos en los vídeos anteriores. Le damos y aquí está, vuelve a estar la tabla clientes con los campos preparados pues para seguir trabajando con ellos, ¿de acuerdo? Entonces hemos aprendido varias cosas. Hemos aprendido cómo ejecutar cómo salvar una base de datos. Hemos aprendido cómo recuperarla y eso es importante, y tomad buena nota de todo esto. Yo os aconsejaría que os fueseis pasando a limpio estas explicaciones. Revisad el vídeo, tomad nota de cada una de las instrucciones que os he comentado y con vuestras propias palabras explicar para qué sirve cada una de las instrucciones que hemos utilizado y en qué momento hemos hecho qué para hacer un backup de la base de datos y cómo lo hemos recuperado posteriormente. Os insisto, mirad este vídeo más de una vez porque son unas cuantas cositas y vale la pena que las tengáis muy claritas, bien escritas y bien especificadas para que en el futuro pues no tengáis que volver a chuparos el vídeo entero y podáis recurrir a vuestros apuntes, ¿de acuerdo? Venga, seguimos en el siguiente vídeo.